A la banda, ¿todo bien? Che, qué placer, un gusto estar acá. Veo muchas cámaras apagadas, no sé si están todos los chicos ahí presentes, pero los veo solo a Andrés y a Fabri. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Si quieren, abran el mic, sí, así charlamos un poco. No sé dónde están sus otros compañeros, espero que estén ahí escuchando. Eh, pero bueno, ahí veo que se conecta de oyente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, qué Todo bien, sorpresa profe, para mí. gracias. No esperaba que esté Nelson, también colega, y tuve la suerte de cuando cursé la licencia como entrenador de ATFA, me tocó en la parte de videoanálisis. Yo soy un apasionado del videoanálisis, así que un poquito obviamente vamos a tocar, pero muy de lejos. Sí presentarme, me gustaría, bueno, obviamente sé que es la primera clase y para mí es muy importante poder tener un diálogo y un feedback con ustedes para saber más o menos quiénes son, dónde están ubicados, si trabajan y si ejercen esta profesión. Yo, bueno, me presento antes que nada porque no tuve la oportunidad, pero bueno, mi nombre es Demian. Todos me conocen por Chino, trabajo hace 15 años en el fútbol sala y también hace 8 años en el fútbol profesional. Obviamente tuve la oportunidad de trabajar casi siempre en primera división. Hace muy poquito que tuve una experiencia de 3 años en México, regresé y obviamente regresé a las bases, al fútbol sala. Actualmente trabajo en el Club Social y Deportivo Pinocho, en las categorías sexta, séptima, octava infantiles. Y también, bueno, coordino un equipo de fútbol sala, ¿no? En toda el área formativa. Esta materia que me va a tocar a mí dar es para mí muy especial porque obviamente, no sé si lo sabían, pero la materia es fútbol sala femenino, una materia donde tuve la posibilidad de trabajar hace 8 años en el ámbito y en el género y me permitió crecer y aprender muchísimo de las chicas, ¿no? eh, Haber tenido esa posibilidad me permitió poder elaborar y deducir y observar cuestiones que están relacionadas al género, que son bastante específicas, pero a lo largo de la materia vamos a ver que muchas de las cosas que se cree que son diferentes en el ámbito del femenino, la realidad es que son muy similares, ¿sí? Y que más que hablar de femenino, de género, de masculino, lo que sí nos vamos a acostumbrar mucho a hablar es de procesos, ¿no? De lograr entender qué jugador o qué jugadora estamos entrenando, en este caso jugadora, y poder identificar en qué parte de todo ese proceso evolutivo como desarrollo como jugadora se encuentra y nosotros poder hacer un correcto análisis para poder luego proponerle los contenidos que le ayuden a mejorar. Eso es básicamente de lo que se trata de ser entrenador, ¿no? Poder tener esa mirada eh, bastante minuciosa, ¿sí? En cuanto a observar qué es lo que esa jugadora trae consigo y nosotros proponerle un camino en base a lo que nosotros sabemos para desarrollarla como jugadora, ¿sí? Así que bueno, me tocó trabajar en fútbol de campo, en el femenino, estuve 5 años. Esa fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora y difícil y, y la verdad que me hizo crecer muchísimo como entrenador. Así que no sé dónde están todos, pero bueno, actualmente me encuentro trabajando en la escuela ATFA Bariloche, ¿sí? También trabajo como docente en la escuela ATFA de Bariloche en el ámbito del fútbol sala y también trabajo en la Patagonia en un proyecto también de formación de fútbol sala, como también en un proyecto internacional en Colombia, donde ahí también me va a tocar dar la materia futsal femenino. Van a notar que conmigo van a poder hablar de lo que ustedes quieran, siempre obviamente relacionado a la materia. Estoy para eso, para ayudarlos desde mi experiencia y los años que tengo en esto, poder, nada, darles mi punto de vista, achicar caminos, ¿no? A mí siempre una de las cosas que siempre charlaba con mis compañeros era que cuando uno inicia en el camino del entrenador, me hubiese gustado tener un diálogo mucho más fluido con colegas y con entrenadores a lo largo de mi carrera para poder
llegar a cuestionamientos o dudas que tenía en mis comienzos, obviamente las sigo teniendo y las sigo mejorando, pero ya desde otro lugar. Y bueno, nada, es un poco darles esa seguridad a ustedes de que cuentan conmigo para lo que deseen relacionado al ámbito como entrenadores. Así que bueno, Andrés, Fabri, que son los únicos que veo que están acá, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? No sé, me gustaría preguntarles un poco eh, cuántas cursadas hicieron ya, si ustedes trabajan, si se dedican a esto. ¿Hace cuánto que buscan, nada, sumarse a este oficio, si ya lo ejercen, si buscan actualizarse? Bueno, nada, libertad para escucharlos. Porque en base a lo que ustedes me digan, también a mí me sirve como base para nada, para saber dónde estamos y poder entre todos darle la mirada a la materia que la cursada desea, ¿no? Me ha tocado cursadas que son un poco más avanzadas ya en conocimiento, entonces vamos al hueso, ¿sí? Vamos a sistemas, a táctica, a fundamentos, a metodología, ¿sí? Avanzar rápido, que es básicamente aprovechar este espacio para ayudarlos a ustedes a poder avanzar lo más rápido posible en conocimiento y en nada, y en entender un poquito cada vez más de todo esto, porque esto es un camino de ida. Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Placer. Eh, yo actualmente juego en Trebolense, en el Senior, soy de los viejitos. Eh, Pará, hace un par viejito de vos, años, pero ¿cuántos años tenés vos? 37, pero acá Senior es de Ah, está 35 en bien. adelante. Está bien. Ya, sos senior. Está bien, Claro, acá ya somos categoría Senior. está bien. Eh, empecé a cursar hace 3 años, cuando arrancó la primera camada acá en la Liga San Martín. Mm, Después hubo un parate porque no hacían el segundo año y ahora que lo agarraron me enganché para terminarlo. mm, Eh, tuvimos el año que yo estuve, que fue uno de los primeros de la primera camada, tuvimos la materia de fútbol femenino, la había dado mm. Hugo Discala, Y que escala, trabajaba sí. con uno, sí, que trabajaba en un club con el femenino, con la primera división del femenino. Sí. Algo nos fue explicando que era complicado, que no era fácil, y que era distinto el trato que tenía con las chicas, la forma de trabajar, el compromiso, todas esas cosas. Eh, acá en la zona actualmente no se hace fútbol femenino, lo que hay es fútbol de campo, femenino, hay algunos equipos en primera y después hay algunos equipos que tienen inferiores. Acá el club donde estoy yo tiene inferiores y uno de los compañeros de futsal nuestro es técnico de ella, que Mm. hace varios años que está. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bienvenido. ¿Mm? En cuanto a lo que dijiste, Gracias. comparto en algunas cosas, en otras no tanto, ¿sí? Eh, Creo que una vez que sí, obviamente tenemos que tener, hay diferencias por género, eso es obvio. Les doy un ejemplo, claro, así fácil. Por ejemplo, cuando vas a dar la charla técnica, lo primero que tenés que hacer es, ¿puedo entrar? Ya arranca así el vestuario del femenino. Porque claro, porque las chicas es un vestuario femenino, ¿sí? Nosotros somos varones, tenemos que tener en nuestro cuerpo técnico o en el club gente que nos ayude para poder ingresar a un vestuario o esperar a las chicas afuera. Sí hay cambios, pero en la relación interpersonal, uno cuando se vincula desde un ámbito o desde tiene una llegada profesional, la jugadora lo capta muy rápido y si hay una sugerencia que yo les hago es más allá del género, no dejan de ser jugadores y jugadoras, y más allá de la disciplina, el trato tiene que ser el más profesional posible y va más allá del género eso, ¿sí? Yo creo que cuando la jugadora a uno lo nota con conocimiento, automáticamente uno se gana el respeto y va atrás del trabajo, ¿sí? Obviamente sí hay pequeños cambios en cuanto a la dificultad que tiene el género, quizá, yo no sé si llamarla dificultad, sí creo que los entrenadores, esto es lo que yo me di cuenta en estos años, estábamos acostumbrados a que, esto no nos damos cuenta hasta que tocas el femenino, que el jugador de fútbol,
y escuchen bien esto, o de fútbol sala, trae consigo aprendizajes que traen quizá gracias a sus padres, a lo que jugó en la plaza con sus amigos, a clubes de Babi, o no sé cómo lo llaman en Santa Fe, en Buenos Aires le decimos Babi Fútbol o fútbol infantil, a diferentes tipos de experiencias que traen desde lo motriz los varones. ¿Por qué? Porque en Argentina, en nuestra cultura, cosa que no pasa en todos los países del mundo, él nace un nene varón y generalmente, ¿sí? Si en ese nene varón hay una cultura de fútbol, lo primero que hace es darle una pelota al nene. Entonces el nene de pequeño empieza a convivir con el elemento, ya apenas iniciado en su proceso evolutivo de crecimiento, empieza a crecer y ya empieza a dominar la pelota en esos primeros 3 4 años de infantiles y nos llega a nosotros desde muy chiquito, ya con estímulo, ¿sí? De contacto, de relación con la pelota. Y en el femenino no pasa eso. Ahí aparece una de las cosas más difíciles. Que, que en realidad no es complejidad, es metodología. A mí el femenino me hizo, por ejemplo, tener que analizar o proponer metodología de barridas o metodología de caídas o de choques. ¿Me entienden? Acciones o aspectos relacionados al juego que uno cree que el jugador lo trae innato o que generalmente un jugador desde niño ya sabe cómo ir a robarte una pelota o un balón. Bueno, en el femenino no sucede eso. Entonces, ¿qué te exige el femenino a hacer, con un concepto muy importante en la enseñanza del deporte? A realizar regresiones más que progresiones. Quiere enseñar un remate y nosotros queremos que lo enseñamos acá y quizás en femenino tenemos que regresar e ir más atrás. Lo que eso nos permite es empezar a entender la enseñanza de las técnicas o de aspectos tácticos desde lugares mucho más profundos. Por eso valoro mucho el femenino, porque a mí me hizo crecer mucho en análisis, observación y poder determinar detalles que nunca vi en el masculino, sean en infantiles, juveniles o en adultos, y en cambio en jugadora decía, pero mirá esta pierna de apoyo, mirá este impacto, la parte perceptiva de que las jugadoras tienden a no dominar tantos elementos. Y decía, ¿por qué les cuesta tanto a las jugadoras dominar ciertos elementos? Entonces eso me exigía en primera división tener que realizar tareas, ¿sí? Que están más relacionadas quizá a momentos infantiles o juveniles. Entonces pues dije, claro, no es que las chicas eh, en cuanto al deporte tienen otra manera de jugarlo o que sí hay otra manera, pero es estética, ¿sí? Van a ver que el fútbol femenino o el futsal femenino es un deporte donde no hay tanta fricción o tanta lucha como en el masculino. ¿Existe? Sí existe, pero se juega de otra manera, de una manera más estética, ¿sí? Más desde los controles, desde el pase, bueno, ya vamos a avanzar en eso, ¿sí? Así que comparto con mi compañero Hugo, en algunas cosas no tanto, ¿sí? Pero sí creo que, que es un tema de analizar el proceso, nada más. Y cuando aprendamos a decir, bueno, soy entrenador, me toca un grupo y no sabemos en qué lugar va a estar ese grupo. Bueno, con el femenino encontré que hay más. En esa escala de aprendizaje es mucho más grande, ¿me entienden? Entonces, la- no eran diferencias, eran regresiones y progresiones. Nada más. Andrés, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, yo ¿Todo soy, bien, querido? soy de Piamonte. eh, bueno, siempre yo me dediqué más al fútbol de cancha de 11. Sí, Jugué hasta los 39, después ya me retiré y bueno, y empecé en el futsal a jugar, jugué 2 años como para seguir en la actividad. Y bueno, jugué 2 años, después bueno, cuando jugaba en cancha de 11 también dirigía los cebollitas. Son chicos ahí de entre 9 y 10 años. Bueno, ahí estuve casi 12 13 años dirigiendo. Después, bueno, arranqué el futsal a jugar como para hacer un deporte y bueno, y después
se dio la oportunidad de que justo el técnico se va y como yo tenía más conocimiento de fútbol, bueno, me hablaron a mí y bueno, dirigí 2 años y bueno, y empecé el curso el año pasado y bueno, y este año sigo jugando, pero más tranqui. Lo tomo más light así, porque el año pasado, viste, curso, dirigir y todo, más el trabajo me demandaba mucho. Entonces este año me dedico solo a hacer el curso. Y con Che, el femenino decime. tuve una chance de dirigir a Campiamonte, pero bueno, con el tema del fútbol infantil, fútbol de futsal, bueno, era más el trabajo, era imposible con los horarios, entonces no pude dirigir. Y bueno, pero bueno, es una actividad que siempre me gustó el fútbol y sigo estando porque todavía sigo jugando en cancha de 11, juego ahí para Trebolense en el Trébol y bueno, y a veces los viernes juego para Piamonte en el futsal. Che, ¿cómo les gusta jugar al fútbol a ustedes, eh? Yo a mí me retiraron a los 20, 21 años acá a trabajar. Así que los felicito, muy No, no, bien. yo algo porque siempre me gustó entrenar, entonces bueno, uno Muy se bien, mantiene. eso les iba a decir. Salud, bienestar, No, cuidarse. me levanto entrenamos 2 horas por día, bueno, ahora ponerle 1 hora casi todos los días, pero bueno, La parte bajé. mental, muchachos, comparten que ante tanto trabajo, estrés y exigencias que tiene la vida adulta, nada, tener ese momento para uno personal de disfrute, de ocio, ¿no? Está buenísimo. Así que Andrés y Fabri, muy bueno. NASA, ¿estás para hablar? Sí, sí, buenas ¿Cómo noches, un estás, gusto, un querido? placer. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, yo también lo jugué en dos clubes acá en la liga, después, bueno, me tiré más, yo soy profe de educación física, me tiré a la Bien. preparación física, vengo del fútbol de 11 como todo acá en la zona, venimos del fútbol de 11 lo jugué, bueno, fui preparador físico, ahora soy técnico, coordino un club en inferiores de cancha de 11 y estoy en el futsal, que algo que empezó como un hobby y ahora al dirigirlo se lo toma de otra manera. Creció mucho el futsal acá y bueno, dejé de jugarlo también porque demanda, ya dirigí primera, demanda otra exigencia, así que bueno, pero bueno, lindo esto y bueno, y un placer escuchar gente que ha estado, digamos, con este recorrido en futsal. Em, Qué bueno, NASA. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algunas cosas, ¿no? Me hiciste pensar en que yo cuando comencé como entrenador, que les puede pasar a ustedes, a mí la oportunidad de trabajar en el femenino me llegó sola, muchachos. Yo no es que dije, me ofrecí, yo estaba trabajando en Ferro, en cancha de 11, en las divisiones inferiores de AFA, en masculino, me fue muy bien en Metro. Perdón, en AFA no, en Metro trabajaba yo. Bueno, en Buenos Aires hay AFA, Metro y Liga Argentina. Me fue muy bien como entrenador en Metro y cuando en el 2018 aparece el boom del fútbol femenino, ¿sí? Que esto sale reglado y estimulado por una directiva que baja FIFA a nivel mundial. O sea, tenemos que entender que el fútbol y el fútbol sala están creciendo, no solamente porque las regiones y los países están proponiendo que suceda, sino que acá hay directrices o bajada de línea relacionada a la institución que maneja todo esto, porque están viendo que es el deporte del futuro. Sí, acá, disculpa, ¿no? Pero acá en Liga, si vos querés ingresar a un torneo federal, en cancha de 11 te estoy hablando, ¿no? Cancha de Ahí, 11 ahí el lo vas a torneo decir. femenino, te obligan a tener la disciplina futsal y fútbol femenino. Por eso hay clubes grandes acá que por ahí tuvieron hasta la obligación de incluirlo en su fila. Después, obviamente, el deporte la Exactamente. disciplina te va llevando, pero era para ingresar a un torneo federal, acá regional amateur se llama, en provincia. eh, Tenías que tener futsal y fútbol femenino. Por eso lo formaron. Acá hay un club grande, Atlético San Jorge, lo tuvo que incluir en su fila para poder seguir participando en los torneos regionales de amateur, digamos. Entonces, viste, eh, después indefectiblemente eso te Entonces, queda crecer. entonces a nivel laboral nos damos cuenta que estamos en un momento histórico de esta disciplina donde las regiones, a mí me pasa en Bariloche, con la gente que hablo en Bariloche,
donde yo también doy clase, y también doy clase en Río Turbio, en toda la zona de Río Turbio. Eh, no para de crecer el fútbol sala en todo el país y no va a dejar de crecer por un montón de características que tiene el deporte que ya las vamos a ver. Yo mi intención en esta materia va a ser darles mi mirada al deporte de todo lo que aprendí en estos años, obviamente de manera reducida. Siempre doy el ejemplo de que les digo que voy a intentar de darles un océano de conocimiento, pero lamentablemente el océano va a tener poca profundidad, ¿me entienden? Pero sí intentar yo a ustedes poder abrirles la cabeza de todas las variables y componentes que existen dentro de este deporte, relacionarlo al género femenino, pero para que ustedes tengan más herramientas como entrenadores y luego poder instalarlas en el entorno o en el ambiente donde ustedes luego se manejen, ¿sí? Y van a encontrar, una cosa que me hiciste pensar, NASA, van a encontrar que este deporte, escuchen lo que les voy a decir, es sumamente transferible al fútbol de campo, no así al revés. ¿Escucharon, no? O sea que nosotros en esta materia, cuando empecemos a hablar de tareas y de ejercicios, vamos a empezar a entender una lógica de cómo diseñar, ¿sí? Diferentes maneras de armar entrenamientos, pero que tranquilamente esa manera la vamos a poder transferir a cualquier deporte, porque nosotros no vamos a hablar solamente de un ejercicio relacionado al fútbol sala, vamos a tener que lo más importante de ser entrenador es entender la matriz, o sea, la lógica de las cosas, ¿me entienden? Y eso se va a reproducir a todos. Bueno, ok, el fútbol sala es un deporte colectivo, ok, el fútbol sala es un deporte que participan 10 jugadores, ok, hay ataque-defensa, ok, y empezamos a enumerar ciertas cosas que va a hacer que después a la hora de diseñar un entrenamiento o proponer una manera de preparación a nuestros equipos, vamos a fluir y vamos a volar. Y después sea femenino o masculino, nos vamos a adaptar muy rápido, ¿sí? Obviamente vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas porque ahora vamos a hablar. No, no me quiero adelantar, quiero escucharlo ahora a Juan porque yo puedo hablar 1000 horas, ¿sí? Así que después le tengo que decir a Pame, Pame, yo sí, por mí estoy con ustedes, muchachos. ¿Qué hace Juan? Un placer, NASA. ¿Cómo estás, ¿Qué, Juan? ha- qué hace, profe? ¿Todo bien? No, ¿Todo me estoy tranquilo? riendo porque sí, agarrar la lanza y va nomás. No, voy, yo. A veces Bueno, me pasa que viene el otro profe y yo estoy en el medio de la clase y me manda a Emi a cortar la clase. Claro, porque me engancho y por ahí surge. Van a notar que las clases que vamos a tener nosotros es la idea. Muchachos, ustedes se están conectando acá a las 10 de la noche, un jueves, cansa. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes disfruten esta clase. Digan, che, loco, vamos con Demian ahora. Y aprovecharla para crecer como entrenador, realmente. Así que no sea un lugar donde ustedes están ahí pasivos y yo les estoy tirando teoría, teoría, teoría. La verdad que teoría lo voy a intentar poco y nada, ¿sí? O hablaremos del concepto bien ahí, al hueso. Che, ¿qué es este concepto? Esto. Si no te voy a mandar un texto así que me estudies para yo después en una oración. No, muchacho. No, no, vamos al campo, a la tarea, a todo eso. Juan, contame. bueno, muy bien, profe. Está bueno porque se hace como más dinámico, digamos. Está muy bueno. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Cruz, soy de Carlos Pellegrini. Actualmente juego al futsal en un pueblo vecino de Cañada Rosquín que se llama la Vecinal San Pedro. Eh, a su vez soy profe de educación física y he hecho capacitaciones o cursos bueno, el de preparador físico. Mm, Trabajé en el mismo club que está trabajando Nazareno, en Americano, que es de acá de Carlos Pellegrini, mm. en inferiores de fútbol 11. eh, y bueno, y también Como profe, como profe. como profe, no, como preparador físico, Bien. como preparador físico. Y al mismo tiempo también en el pueblo donde yo vivo puse un gimnasio de musculación. Y bueno, con el tiempo me fui tirando más al lado de la musculación, de lo mío, Me y encanta. alejándome un poco del club de acá de mi pueblo.
Y también, bueno, obviamente priorizándome a mí y siguiendo jugando, pues yo jugaba fútbol 11 hasta hace 3 4 años, hasta que me dejé y me puse a jugar futsal porque me invitaron y bueno, me encantó. Y bueno, actualmente sigo jugando al futsal y bueno, ya tengo 32 años y como me gusta tanto y es de mi rama, es de mi palo, tomé la decisión también de hacer el curso. Eh, Bueno, eh, eh, Acá, déjame terminar. Acá en mi pueblo, en Americano, todavía no hay futsal y es algo que a mí me gustaría que en algún momento haya, porque a mí me gustaría, digamos, si se puede, iniciarlo, obviamente. proponerlo. Sí, sí, sí. De hecho, ya he tenido reuniones y todo, pero bueno, todavía no se da. Pero bueno, o jugar un año o dos acá, o de última hacerlo como técnico también, si en algún momento se activa. Che, Juan, bueno, muchas cosas para decirte también a vos. Yo arranqué como preparador físico también en esto y luego el mismo juego me fue llevando a lo técnico y a lo táctico y me convertí en entrenador. Creo que es súper importante como entrenadores que tengamos bases fisiológicas en cuanto a conocimiento del cuerpo humano y de cargas, ¿sí? Pero ¿saben también por qué es importante? Eh, eh, el análisis de la motricidad y de las ciencias del movimiento, porque la biomecánica es súper importante, que es esa ciencia que habla del movimiento y de la técnica, así, de los ángulos. Eh, Van a ver que el futsal es un deporte muy técnico desde ese aspecto y a mí me ayudó mucho, la verdad, haber estudiado el profesorado de educación física. Yo lo estudié, nunca lo ejercí, porque cuando lo estaba finalizando, la verdad es que me di cuenta que no quería ser ese profe de educación física al que formaron, ¿no? Más orientado a la escuela. Siempre me orienté al deporte y después terminé yéndome a la parte de la dirección técnica y bueno, y todo cambió, ¿no? Pero siempre soy muy agradecido de no haber entendido, haber hecho, ¿no? El profesorado para entender el análisis del movimiento desde ese lado, ¿no? Más científico. Y también la parte del profesorado, que es una cosa que está buenísima, la parte pedagógica, que es algo que vos también seguramente tenés, Juan, ¿no? Y que es, nada, la pedagogía es vital, ¿no? Y la didáctica, ¿no? Que la didáctica básicamente es cómo yo voy a organizar esos contenidos o esos contenidos o ese método de manera no coherente, de manera clara, de manera pedagógica, no todo eso reúne la didáctica, eso te lo da el profesorado. Después, otra cosa que me llamó la atención es que las ganas estas de tuyas de, de- de iniciar un proyecto de fútbol sala. Te puedo decir algo, no lo dudes. Dale para adelante, ojalá que la cursada te sirva de base y de sustento y que te despierte esa curiosidad, porque el fútbol sala necesita gente como ustedes, ¿sí? Curiosos y emprendedores, ¿no? Nosotros en Buenos Aires, el boom, yo arranqué en el año 2011 a trabajar en el fútbol sala, pero el boom, ¿cuándo sucede? Sucede en el año 2016 con el campeonato mundial. No sé si se les viene esa fecha a la cabeza, cuando la Argentina logra el campeonato del mundo. Si bien en nuestro país se jugaba AFA y la Liga Paralela, que bueno, en Buenos Aires se le dice Metro, pero es la CAF, ¿sí? Que es el fútbol de salón, que también se juega en muchas regiones del país. En nuestro país se juega fútbol de salón y fútbol sala, que cambia el reglamento, pero la lógica es muy similar, ¿sí? Nada, se necesita gente como ustedes. Entonces para adelante, sí, como les dije, ahora le quiero dar la palabra a Leo, si se puede, Leito, y entender este espacio como lo que creo que ustedes quieren realizar, ¿no? Y yo me veo muy reflejado en ustedes porque yo arranqué igual que ustedes. Yo el deporte lo practiqué de joven, estudié el profesorado de educación física y de repente un entrenador que tuve me dice, escuchame, necesito un profe de fútbol sala, ¿te animás? Y yo digo, pues yo solo lo jugué, le digo, no sé cómo enseñarlo. Bueno, pues no estudias educación física. Dije, sí. De ahí que hice, lo que vos obviamente sabés, Juan.
analizar el deporte, análisis biomecánico, de movimientos, de fisiología, de qué se trata, ¿no? Eh, observarlo y bueno, y ahí empecé a tener curiosidad sobre esto. Y a los 2 años me fui a estudiar, igual que ustedes, el curso técnico. ¿Para qué? Para, una vez que yo entendía las técnicas y lo táctico, yo poder, desde la preparación física, integrar, ¿no? Que me imagino lo que hacen todos, integrar todas esas ideas y poder, ¿no? Desarrollarlas mejor como preparador físico. ¿Qué me terminó pasando? Que terminaba trabajando desde la periodización táctica o desde lo integrado. ¿Vieron esos ejercicios que se hacen, que uno trata de meter todo, ¿no? Contenidos técnicos, tácticos y físicos, ¿no? Y juntaba todo. Y después, cuando pasaron 2 o 3 años trabajando de esa manera, me terminaban diciendo, pero al final sos entrenador, me dicen, no sos profe. Porque cortaba la tarea, por más que no me cumplía el objetivo de cargas o de fisiología, yo lo cortaba, chicos. Porque uno de los conceptos esenciales del aprendizaje es la calidad. Calidad, siempre. Hacer las cosas bien. Es mucho más importante que hacer mucho más. Prefiero que un jugador me haga 2 o 3 veces algo a que me lo haga 15 veces mal. ¿Sí? Porque el juego, el futsal, es un juego de muchísima exigencia cognitiva. Y ahora cuando empecemos a meternos en táctica, ¿no? Vamos a hablar de esto. Leo, ¿cómo estás, querido? Buenas noches, todo bien, profe. ¿Todo Encantado. tranquilo? Vine de oyente esta vez, yo estoy haciendo el curso, pero en el primer año recién. Bien. ¿Y cómo es eso? Contame cómo fue eso. O sea, te anotaste en el primer año y a la vez ya estás acelerando o adelantando. No, no, la profe nos invitó porque nos comentó que estabas con un grupo femenino, me pareció interesante el tema Buenísimo. de, de ver también cómo era. Me Mm, gustó escuchar a los compañeros porque también tu expresión fue llamativa, desenvolves muy bien, a mí esa parte me cuesta. bien. Y fue interesante cómo se fueron expresando también ellos y cómo al mismo tiempo ya le ibas dando respuestas y te ibas abriendo a otras ideas. Así que me pareció interesante haber ingresado y nada, está muy bueno. Leo, bienvenido. Al día de hoy estoy haciendo futsal, igual el compañero Fabri, eh, ¿Qué juegan y juntos? sí, vamos juntos. Él es Ah, el tiran bueno, paredes. él es el bueno, él me corrige a mí. No la pasa, Fabri, ¿no? Tiene pinta de Gobelón, tenía Ah, pinta no, de Gobelón. juega bien, ese juega Yo, bien. yo ¿Juega soy el bien, que pego Fabri? las patadas. Ah, che, qué bueno que Eh, jueguen todos, me encanta. Yo también estoy jugando en el club en el senior, pero me da vergüenza decirlo, que juego. Porque cada vez que digo que juego, hasta los mismos jugadores se ríen. Dale, profe, me dicen. pero Chino. está bueno, está bueno. Sí, 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 sí. Yo lo hago como hablamos recién, muchachos, en nuestro escape, ¿no? Nuestra manera de cuidarnos, de estar conectados también físicamente con un deporte es lo más sano que nos puede pasar. A todo, a mí, y después la parte mental, ¿no? Eh, y los amigos, la parte social, bueno, nada. Todo lo que te genera un deporte. Leo, y bueno, si tenés compañeros que se quieran sumar a la escuela o de oyentes, lo mismo ustedes, chicos, invítenlos. Yo me voy a encargar de que sus clases sean interesantes, enriquecedoras, eh, y que sean, como les dije anteriormente, un momento realmente de ustedes, ¿no? De decir, bueno, incluso van a tener una problemática, una pregunta, una duda que les surgió en la semana. Che, Chino, me pasó esto, no sé cómo abordar esta problemática. Y más allá de que sea del género, porque nosotros, es mi deber como entrenador darles la bajada de mi experiencia que tuve en todo esto del género femenino. Pero yo, como les dije, lo voy a unir con todo, ¿me entienden? O sea, vamos a tocar lo, lo táctico, lo técnico, que al fin y al cabo es para todo, ¿no? Pero ya quiero, ya me pasé. Ya me pasé, no sé si viene alguien después, pero sí,
Les voy a mostrar esto, ¿sí? Em, Como les conté anteriormente, me toca trabajar en 3 escuelas en el país a nivel nacional. Estoy muy contento de participar. Quizás por eso se me note que fluyo o ya sé por dónde ir, Leo, porque ya lo hago hace 2 o 3 años a esto de trabajar por Zoom. Y nada, y en la medida que van pasando los años voy yendo cada vez más al hueso porque voy aprendiendo de ustedes, ¿vieron? O sea, sé lo que es conectarse ya. Todas las semanas estoy conectado con ustedes y aprendo de ustedes y al hueso. Pero esta es un poco mi experiencia. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Racing, en Independiente. Bueno, nada, se los dejo a modo de introducción. En este club, en Ferro, cuando trabajé en Ferro en el fútbol femenino, trabajé 5 años, logré el ascenso a la primera división femenina profesional, logré que el proyecto del fútbol femenino, una vez que me lo dieron en el club, que no terminé la historia, lo arranqué de cero. O sea, me lo propusieron para iniciarlo de cero y luego de 3 años logramos que el equipo logre ser profesional. ¿Qué posibilidad te daba esto? De automáticamente el club pasó de ser la disciplina más nueva de su historia como institución, porque el fútbol femenino arrancó hace 7 años más o menos en el club, a pasar a ser la tercera actividad más importante del club. ¿Por qué? Por ingresos. Porque una vez que vos subís a primera A, la AFA te bajaba X cantidad de dinero para pagarle contratos a las jugadoras. Y en eso me siento muy orgulloso. Tuve la posibilidad de ver como una jugadora de barrio que solamente sabía pegarle la pelota, enseñarle a entender un deporte y jugarlo al alto nivel. Y no solamente eso, sino obtener rendimiento individual, rendimiento colectivo y luego obtener objetivos institucionales como lograr un ascenso y convertirse en una jugadora profesional, ¿no? Poner un gancho y convertirse en una trabajadora del fútbol. Para mí eso es una de las cosas más lindas que tiene el femenino. En cuanto a fútbol sala, trabajé en primera A, primera B, dirigí todas las inferiores, desde los más chiquititos hasta los más grandes. En femenino trabajé también, como les conté, en el ámbito de Ferro. Nosotros tuvimos que hacer un proyecto de las más chiquititas hasta las más grandes. Así que bueno, no quiero hablar mucho de esto. Tuve la posibilidad en el femenino de ganar un premio alumni, que eso también es un reconocimiento que me hicieron en la AFA por esa temporada tan buena que tuve en el club. Así que bueno, nada. Nada, un poquito quién soy, ¿sí? Para conocernos y nada más. No vamos a llegar a tocar mucho esto, ¿sí? Pero yo manejo 2 licencias a lo largo de todas las cátedras. Entonces vamos a hacer un resumen nosotros con ustedes, ¿sí? Vamos a tocar esto y esto, ¿sí? Ahora voy a hablar con Pame a ver qué piensa de esto, pero sí tenemos mucho, mucho para hablar, mucho, ¿sí? Em, ¿Sí? Y irnos de la clase con estas 3 cosas, ¿sí? Que es lo que yo quiero brindarle a ustedes como su profe, ¿no? Conocimiento, brindarles calidad en todo lo que vamos a ver en cada clase y por supuesto propuestas, ¿no? Darles o reducirles ciertos caminos que yo logré aprender a lo largo de los años para que ustedes eh, tengan mucho más fácil, ¿no? Ese trayecto y puedan ir directamente al conocimiento. Porque vieron que estamos en un mundo donde hay muchísima información, muchísima, por todos lados. Hoy, eh, en cuanto a contenido, a conocimiento, a información, a libros, tenemos todo. Ahora la problemática no es eso, no es la cantidad, sino es saber a dónde ir, ¿no? Desde esta materia, para finalizar ya la hora, ¿sí? Vamos a intentar eso, entender el género, entenderlo, saber de qué se trata, ¿sí? Y poder estar preparados para poder elaborar una propuesta metodológica en el ámbito del género, ¿no? Del fútbol sala femenino. A su vez, vamos a aprender de futsal, mucho. Y a su vez, vamos a aprender a diseñar
de manera, ¿cómo decirlo? De manera adecuada, ¿sí? O adaptada al grupo o edad que nos toque. Sea un grupo de nenas de 6 años, sea un grupo mixto o heterogéneo, perdón, mixto, sí, o heterogéneo, eh, o un grupo homogéneo de juvenil o adultas que jueguen alto rendimiento, puede pasar. Porque en el femenino hay algo que pasa y es que muchas chicas entrenan con varones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay femenino todavía en ciertas regiones del país. Entonces las nenas se introducen en las prácticas del fútbol masculino o del futsal masculino. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar un poquito de eso. Así que bueno, muchachos, un placer. De verdad, un placer. Espero que nada, que les sirva. ¿Sí? Nos vamos a ver todos los días a esta hora, con ganas. eh, y trataré de en la semana poder mandarles alguna tareita para ya ir despertando, ¿sí? Algunas cositas que quiero ver con ustedes, porque las clases son cortas. Tengo entendido que son de 40 minutos y yo ya hice cualquier cosa, pero eh, nada, le daremos hasta que sea necesario. ¿Eh? Les mando un abrazo, cuídense, buena semana y descansen el fin de, en lo posible. Les mando un gran abrazo. Hasta Profe. luego. Nos vemos, Chao, buen fin de. chao. Chao, Chao, gracias. chao.